En el silencio de la noche, cuando el mundo mortal se rinde al sueño, el alma se despierta y las puertas del purgatorio se entreabren ante los ojos del Padre. Pero en la vigilia de la fe, las advertencias del cielo no se limitan a las sombras de la muerte, sino que se manifiestan en la luz de lo cotidiano, en los susurros del viento, en el canto de un ave, sí, también en la invasión de una criatura aparentemente insignificante. No creáis, hijos míos, que el Señor habla solo con trompetas celestiales y visiones apocalípticas. Él habla a través de la creación, a través de cada hilo de la naturaleza, para revelar una verdad espiritual. Hablamos hoy de los grillos, de esa plaga que, de pronto, asalta el sagrado recinto del hogar. A muchos les parecerá una mera molestia, una cuestión de fumigación y desorden natural. ¡Ay, cuánta ceguera! La fe no es solo una cuestión de lo invisible, sino de ver lo invisible en lo visible. Y os digo, desde el corazón de mi celda, que la invasión de los grillos en vuestro hogar no es una casualidad. Es una señal, una advertencia, un llamado a la conversión que el cielo envía a través de un simple insecto. Cuando los grillos invaden vuestro hogar, es el sonido de las almas en pena que resuenan en vuestra conciencia. Son las almas del purgatorio, esos sufridos hermanos nuestros que claman por vuestras oraciones, por vuestros sacrificios, por vuestra caridad. ¿Acaso no sabéis que el purgatorio es la antesala del cielo, pero también un horno purificador de inenarrable tormento? Cada chirrido de esos grillos es un eco de un lamento, de un alma que se consume en el fuego bendito, esperando la misericordia de Dios. Viven en la oscuridad, como esos grillos, esperando la luz de la oración. Buscan el calor, como esos grillos, el calor de la caridad y la indulgencia. Y cuando asaltan vuestro hogar, es porque vuestro hogar, que debería ser un faro de santidad, se ha convertido en una zona de olvido, de mundanidad, de indiferencia ante el sufrimiento de los difuntos. El grillo, en su insistente y repetitivo canto, es el recordatorio de una obligación olvidada. Es el rosario que no rezáis por vuestros parientes, la misa que no ofrecéis por aquellos que partieron, el sacrificio que no hacéis para aliviar sus penas. El grillo también simboliza la falta de paz. ¿Acaso no os habéis dado cuenta de que su chirrido es incesante, perturbador, un sonido que os impide conciliar el sueño, que os roba la tranquilidad? Es un reflejo del alma que no ha encontrado la paz en Cristo. Si vuestro hogar está invadido por estos insectos, examinad vuestra conciencia. ¿Hay discordia, rencor, envidia, chisme en vuestro hogar? ¿Ha penetrado el enemigo con la semilla de la división? El grillo, en su invasión, representa el caos espiritual que está devorando la armonía de la familia. Es un grito de advertencia sobre los pecados no confesados, sobre las ofensas no perdonadas, sobre la falta de oración en común. El hogar que no reza unido, se desmorona. Y el grillo, con su canto monótono, es el reloj que marca la inminente caída. La paz que se pierde en el hogar se refleja en la perturbación que traen estos insectos. El enemigo de las almas, que es astuto y sutil, se vale de lo más pequeño para dar grandes golpes. Se alegra de ver a una familia sumida en la discordia, distraída, olvidada de sus deberes sagrados. Y la invasión de los grillos es su firma, su sello de perturbación. Y no creáis que la advertencia es solo para el alma individual o la familia. La invasión de los grillos en un hogar es un presagio de la invasión del mundo por la mundanidad y el pecado. El mundo, hijos míos, se ha convertido en una casa infestada de grillos. El grillo, en su naturaleza, es un ser terrenal, que vive y se alimenta de la tierra. Representa al hombre moderno que ha perdido su visión del cielo, que vive solo para las cosas de este mundo, para el placer, la riqueza, el poder y la vanidad. El grillo, que salta de un lado a otro sin rumbo fijo, simboliza la inestabilidad de una sociedad que ha perdido sus raíces en Dios, que ha abandonado la cruz y ha abrazado la idolatría del yo. Ya no hay sacrificio, solo comodidad. Ya no hay penitencia, solo indulgencia. Ya no hay humildad, solo arrogancia. Y la invasión de los grillos es la consecuencia de esta apostasía silenciosa. El mundo está siendo invadido por la superficialidad, por las trivialidades, por un ruido constante que impide escuchar la voz de Dios en el corazón. El grillo, en su insistente sonido, es el eco de la vanidad. El mundo de hoy,
hijos míos, es un gran concierto de vanidades. Todos buscan el aplauso, la fama, el reconocimiento. Se exhiben las vidas en la plaza pública, se muestran las riquezas, se jactan de los logros. El grillo, en su canto, se hace notar, se hace oír, pero no dice nada de substancia. Es un sonido vacío, una melodía sin alma. Y así es el mundo de hoy. Voces que claman por la atención, pero que solo ofrecen ruido. Discursos que prometen la felicidad, pero que solo traen vacío. Es el sonido de las redes sociales, del entretenimiento mundano, de las filosofías sin Dios. El grillo, que no puede volar, sino solo saltar y arrastrarse, simboliza la incapacidad del alma moderna para elevarse hacia Dios. Vive pegado a la tierra, a sus pasiones, a sus deseos carnales. Ha olvidado que el hombre no es un animal que salta, sino un alma que vuela. Considerad también, hijos míos, el simbolismo de la plaga. En las Escrituras, las plagas eran la manifestación de la ira de Dios, una advertencia severa para un pueblo obstinado y rebelde. No es que Dios sea un ser vengativo, no. Dios es amor. Pero el amor tiene una cara de justicia, una cara de advertencia. Y la plaga de los grillos es una plaga de la conciencia. Es Dios, en su infinita misericordia, llamando a la puerta de vuestro corazón con la persistencia de un insecto. Está diciendo: despierta, hijo mío. Tu casa, tu alma, tu vida, está siendo invadida por las cosas de este mundo. El enemigo está ganando terreno. El pecado se ha vuelto tan común que ya ni lo notáis. Los grillos han entrado en tu casa, porque tú has abierto la puerta al pecado. Has permitido que las pequeñas faltas, los pequeños compromisos con el mal, se acumulen y se conviertan en una plaga. El grillo, al igual que el demonio, es un ser de la noche. Se esconde en las sombras, en las grietas, en los rincones olvidados. El enemigo no ataca a plena luz del día. No os tienta con un gran pecado de entrada, sino que se infiltra con pequeñas tentaciones, con pequeños descuidos, con la negligencia de la oración, con el olvido de los deberes. Y el grillo, en su irrupción, es la manifestación de esa infiltración. Habéis dejado de rezar el rosario en familia, y un grillo ha entrado. Habéis dejado de perdonar una ofensa, y un grillo ha hecho de vuestra casa su hogar. Habéis permitido que la televisión o el internet se conviertan en un altar de distracción, y los grillos han llegado en masa. El demonio es paciente y sutil. Él no necesita hacer un gran ruido. Él se contenta con un chirrido constante, con un sonido que os robe la paz, que os mantenga en un estado de nerviosismo y perturbación, para que no podáis escuchar la voz suave y delicada del Espíritu Santo. Pero la advertencia no es solo de la plaga, sino también del remedio. ¿Qué se hace cuando un hogar es invadido por los grillos? Se sella la casa, se busca la fuente de la infestación, se limpia y se purifica. Y así debe ser con el alma. Si vuestro hogar está infestado de grillos, no busquéis solo la ayuda de un fumigador, sino de un confesor. Vuestra casa espiritual, vuestra conciencia, necesita una limpieza profunda. Necesita el sacramento de la reconciliación. Sellad vuestras puertas y ventanas espirituales con la oración, con la misa diaria, con la devoción a la Santísima Virgen. No dejéis que el pecado, por más pequeño que sea, encuentre una grieta para entrar. Buscad el origen de la plaga en vuestro interior. ¿Cuál es el pecado que ha permitido la entrada de esta perturbación? ¿Es la falta de fe? ¿Es la soberbia? ¿Es la avaricia? El grillo, en su invasión, os está pidiendo a gritos que busquéis el origen del mal y lo extirpéis de raíz con la ayuda de la gracia divina. Y recordad, hijos míos, que la guerra espiritual es real. No se trata de una metáfora, sino de una realidad que yo mismo viví cada día de mi existencia. Y el enemigo se vale de todo para ganar almas. Un grillo, una mosca, una hormiga. Todo puede ser usado para una advertencia o para una tentación. Los grillos, en su sonido monótono, son un llamado a la penitencia. La penitencia es la única forma de purificar el alma y de ahuyentar al demonio. El ayuno, la mortificación, las pequeñas renuncias cotidianas son el veneno para el enemigo. El grillo simboliza al hombre que vive para el placer, que busca solo la satisfacción de los sentidos. Y el remedio es la penitencia, el sacrificio,
la abnegación. No os asustéis por esta advertencia, hijos míos, sino acogedla como un acto de amor. Si el cielo os envía una señal a través de un simple insecto, es porque os ama y no quiere que os perdáis. Si vuestro hogar se ha vuelto el refugio de estos grillos, es porque el Señor quiere que hagáis de él un sagrario de paz, de oración y de amor. No os quedéis en la superficie de la molestia, sino que cavad en la profundidad del significado espiritual. Preguntaos, ¿qué me está diciendo el cielo a través de esta plaga? ¿Estoy yo, en mi vida, siendo un grillo? Un ser que solo salta de un placer a otro, que hace un ruido incesante pero sin substancia, que vive pegado a la tierra y a la vanidad. Despertad, hijos míos, despertad de la somnolencia espiritual. La invasión de los grillos es una advertencia, pero también una oportunidad. La oportunidad de purificar vuestro hogar, de santificar vuestra vida, de clamar al cielo por la paz, la conversión y la salvación de vuestras almas y de las almas del purgatorio. Y si hacéis esto, veréis cómo los grillos, que simbolizan el pecado y la perturbación, se alejarán de vuestro hogar y la paz de Cristo volverá a reinar en vuestros corazones. Porque la santidad es el mejor insecticida. La oración es el mejor sello. Y el amor de Dios es el único refugio que el enemigo no puede invadir. Es una señal para que recéis, para que os confeséis, para que os arrepintáis. El grillo es un mensajero de la penitencia, que llega en la noche para recordaros que el día del juicio no está lejos. El grillo, en su naturaleza nocturna, es un reflejo de los peligros que acechan en la oscuridad, en la falta de fe. Es la manifestación de una vida espiritual que se ha vuelto tibia, donde la luz de Cristo se ha apagado. El grillo no ama la luz, se esconde de ella, y el alma que vive en el pecado, también se esconde de la luz de la verdad. La invade la timidez de la fe, la vergüenza de la piedad, el miedo a ser juzgado por los hombres. ¡Ay, hijos míos! ¿Cuántas almas se pierden por miedo al que dirán? La invasión de los grillos es un eco de ese miedo. Es la advertencia de que la tibieza, que es el peor de los males, está ganando terreno. Es la falta de fervor en la oración, en la Eucaristía, en el apostolado. La tibieza es la puerta de entrada para todas las plagas del infierno. El grillo, con su canto, produce una vibración en el aire, un sonido que resuena en las paredes de vuestro hogar. Esta vibración es el reflejo de la vibración espiritual de vuestra casa. Si la casa está llena de paz, de oración, de amor, las vibraciones son celestiales. Pero si la casa está llena de discordia, de pecado, de mundanidad, las vibraciones son demoníacas. Y el grillo, que es un ser sensible a estas vibraciones, se siente atraído por el caos, por la falta de armonía. El grillo es un sensor espiritual que os revela el estado de vuestro hogar. Si vuestro hogar está lleno de grillos, es porque está lleno de pecados. Es una señal para que hagáis una limpieza espiritual, una purificación profunda. La purificación que se hace con el agua bendita, con el rosario en la mano, con la misa ofrecida por el hogar, con la confesión de todos los miembros de la familia. Y recordad, hijos míos, que la devoción a la Santísima Virgen es el mejor antídoto contra cualquier plaga. Ella, que es la Inmaculada, la Reina del Cielo, tiene el poder de aplastar la cabeza de la serpiente. El enemigo le teme más que a todo el ejército celestial. Y si vosotros, hijos míos, os consagráis a ella, si ponéis vuestro hogar bajo su manto protector, si rezáis el rosario con devoción, veréis cómo el enemigo huye despavorido. La presencia de la Virgen en vuestro hogar es la mejor protección contra cualquier invasión espiritual. Y los grillos, que simbolizan al enemigo, no podrán soportar la presencia de la Madre de Dios. Haced de vuestro hogar un santuario a la Virgen, y veréis cómo la paz, la armonía y la bendición de Dios regresan a vuestras vidas. La invasión de los grillos no es un castigo, hijos míos, sino una prueba para vuestra fe, para vuestra devoción, para vuestra humildad. Una prueba para ver si sois capaces de ver más allá de lo evidente, si sois capaces de leer las señales del cielo, si sois capaces de responder al llamado de la conversión. Si los grillos han invadido vuestro hogar, es porque Dios os está dando una oportunidad. La oportunidad de volver a Él, de purificar vuestro corazón, de santificar vuestra vida. No la desaprovechéis.
y no os conforméis con una solución terrenal. Buscad la solución espiritual, porque el problema no es de la casa, sino del alma, y el alma solo puede ser sanada por la gracia de Dios. El grillo, en su afán por esconderse, busca el rincón más oscuro, la grieta más profunda. Y así es el pecado. Se esconde en las zonas de sombra de nuestra conciencia, en los rincones olvidados de nuestro corazón. Nos hace creer que no existe, que no es importante, pero de pronto, como un chirrido en la noche, nos recuerda su presencia. El grillo, con su canto, es el despertador de la conciencia. Nos dice: aquí estoy, en las sombras de tu alma, esperando a que me descubras, a que me confieses, a que me expulses con el poder de la gracia. No os acostumbréis a su sonido, hijos míos. No os acostumbréis a la presencia del pecado en vuestras vidas. Combatid sin tregua, con la oración, con el ayuno, con la misa, con la confesión, porque la guerra contra el pecado es la única guerra que vale la pena librar. Y el grillo, en su invasión, os está pidiendo que la libréis ahora mismo, sin más dilación. No esperéis a que la casa se derrumbe. Actuad ahora. Y cuando esa primera advertencia, ese primer eco de los grillos, resuena en vuestros oídos, no creáis que la señal se detiene allí. Ah, no. El cielo, en su infinita paciencia, no se contenta con un solo llamado. La invasión de los grillos es una escalada, un presagio de algo más profundo que se está gestando en las sombras, tanto en el hogar como en el mundo. El grillo, hijos míos, es también el símbolo de la plaga de la incredulidad, de la pérdida de la fe. Su insistente chirrido es la voz de la duda que se ha instalado en los corazones, que se ha vuelto tan común que ya no se le presta atención. Es la voz del hombre que ya no cree en los milagros, en la providencia divina, en el poder de la oración. La fe, hijos míos, es un tesoro frágil que debe ser custodiado con celo. Y el grillo, en su naturaleza de insecto que se arrastra, representa al alma que ha dejado de mirar hacia el cielo y se ha arrastrado por la tierra. La fe es como una luz, y la duda es como una sombra que se esconde en los rincones. Y el grillo, que ama las sombras, es el compañero de la duda. Cuando la fe se debilita en un hogar, cuando la oración se vuelve una costumbre vacía, peor aún, se abandona por completo, los grillos de la duda, de la incredulidad, invaden la casa. Son las preguntas sin respuesta, las justificaciones del pecado, la arrogancia de la razón humana que se cree superior a la sabiduría divina. Es el rechazo de los dogmas, la burla a los santos, la indiferencia ante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La invasión de los grillos es la plaga de la fe moribunda. Es el canto fúnebre de una fe que se ha perdido en la mundanidad, que se ha vuelto tibia y sin fervor. El grillo también simboliza la plaga de la murmuración y del chisme. Su canto, que es repetitivo y molesto, es el eco de las palabras vacías, de las críticas infundadas, de la maledicencia que envenena las relaciones. La lengua, hijos míos, es un fuego que puede quemar a la familia entera. Y el grillo, con su canto incesante, es la manifestación de esa lengua descontrolada. Es la advertencia de que las palabras sin caridad están destruyendo la armonía del hogar. El chisme, el juicio apresurado, la crítica destructiva, son los grillos que se esconden en las grietas de la comunicación familiar. Se arrastran en la sombra, en los susurros, en los comentarios maliciosos, y se multiplican hasta convertirse en una plaga que destruye la confianza y el amor. Si vuestro hogar está invadido por grillos, mirad cómo os habláis unos a otros. ¿Hay caridad en vuestras palabras? ¿O solo hay juicio, resentimiento y amargura? La invasión de los grillos es también la plaga de la falta de sacrificio. El grillo, que no tiene alas, vive para sí mismo, para su propio placer, para su propia supervivencia. Y el hombre moderno, hijos míos, se ha vuelto como un grillo. Ha olvidado el valor del sacrificio, de la abnegación, de la renuncia. Ha abrazado la comodidad, el placer, el hedonismo. Ya no hay penitencia, solo indulgencia. Ya no hay ayuno, solo glotonería. Ya no hay oración, solo entretenimiento. Y la invasión de los grillos es el recordatorio de que la vida cristiana no es un camino fácil, sino un camino de la cruz. El grillo, con su canto, os está diciendo:
Dejad de buscar la comodidad. Abrazad la cruz de Cristo. Ofreced vuestras penas, vuestros sufrimientos, vuestros sacrificios, por la salvación de las almas. El grillo es un llamado a la mortificación, a la renuncia de las cosas del mundo que os impiden volar hacia el cielo. El grillo, en su naturaleza de ser que se esconde, es también el símbolo de los pecados ocultos. Esos pecados que no confesamos, que guardamos en lo más profundo del corazón, creyendo que nadie los ve. ¡Ay, hijos míos, cuán equivocados estáis! El demonio, que es astuto, se alegra de los pecados ocultos, porque sabe que son un caldo de cultivo para la tibieza y la desesperación. Y el grillo, en su invasión, es la manifestación de esos pecados ocultos que han crecido, se han multiplicado hasta convertirse en una plaga. Son los pensamientos impuros, los rencores guardados, las pequeñas mentiras que se han vuelto un hábito, la falta de caridad que se ha vuelto una segunda naturaleza. La invasión de los grillos es una señal de que vuestro corazón, vuestra alma, necesita una limpieza profunda, una confesión sincera, una purificación que solo puede venir de la gracia de Dios. Y no os extrañéis, hijos míos, que la invasión de los grillos sea más común en estos últimos tiempos. El mundo, como os he dicho, se ha vuelto un hogar infestado de pecados. La apostasía silenciosa, la pérdida de los valores, la burla a la fe, son los grillos que invaden la sociedad. La familia se ha desintegrado, la fe se ha debilitado, la moralidad se ha corrompido. Y los grillos, con su canto insistente, son el eco de esa descomposición moral. El mundo, que ha abandonado a Dios, se ha vuelto un caos, un lugar sin paz, sin amor, sin esperanza. Y la invasión de los grillos es el presagio de un castigo que se acerca, de una purificación que es necesaria para que la humanidad vuelva a Dios. Pero no os desesperéis, hijos míos. La advertencia no es un motivo de miedo, sino de esperanza. La invasión de los grillos es una oportunidad para la conversión, para el arrepentimiento, para la vuelta a Dios. Es una oportunidad para purificar vuestro hogar, para santificar vuestra vida, para clamar al cielo por la misericordia. Y el remedio, hijos míos, es el mismo que para todas las plagas del demonio: la oración, la penitencia, el sacrificio, la devoción a la Santísima Virgen, la confesión frecuente, la Eucaristía. Si el grillo es el símbolo de la falta de fe, el remedio es la fe profunda. Si el grillo es el símbolo del pecado, el remedio es la confesión. Si el grillo es el símbolo de la falta de sacrificio, el remedio es la penitencia. La invasión de los grillos es un llamado a la acción. Es un llamado a ser guerreros espirituales, a luchar contra el enemigo con las armas de la fe. Y las armas de la fe son el rosario, el crucifijo, el agua bendita, la medalla de San Benito. No os quedéis de brazos cruzados, hijos míos, mientras el enemigo invade vuestro hogar. Llenad vuestra casa de devoción, de piedad, de amor a Dios. Rezad el rosario en familia, consagraos a la Santísima Virgen, bendecid vuestro hogar con el agua bendita, y veréis cómo el enemigo huye despavorido, porque el diablo no puede soportar la presencia de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el mejor insecticida, el mejor exorcismo, la mejor protección. No temáis a la invasión de los grillos, hijos míos, sino temed a la invasión del pecado en vuestro corazón. El grillo es solo un mensajero, una advertencia. El verdadero enemigo no está en la pared, sino en el alma. Combatid sin tregua contra el pecado, y veréis cómo los grillos, que simbolizan el mal, se alejarán de vuestro hogar. Y la paz de Cristo, que es el único tesoro verdadero, volverá a reinar en vuestros corazones. Porque el grillo, al final del día, es solo un recordatorio de que la batalla espiritual es real, y de que la victoria, hijos míos, solo puede ser lograda con la ayuda de la gracia divina. Oh, almas que me escucháis, no dejéis que el sonido de estos insectos os robe el sueño, sino que os despierte a una nueva y fervorosa vida en Cristo. Si habéis sentido este llamado en vuestro hogar, en vuestra alma, es una señal de que el cielo os está extendiendo una mano de misericordia. No la soltéis. Someteos a la voluntad de Dios, abrazad la cruz y la penitencia, y volved vuestro corazón por completo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
que vuestro hogar se convierta en un faro de santidad, una fortaleza inexpugnable para los ataques del maligno, y que el canto de los grillos, en lugar de ser un lamento, se convierta en el eco de vuestra profunda y sincera conversión. Si estas palabras han tocado vuestro corazón, si habéis comprendido la verdad espiritual que se esconde detrás de un fenómeno tan mundano, os pido que no guardéis esta revelación para vosotros solos, que la compartáis con vuestros hermanos, para que también ellos puedan abrir los ojos a las señales del cielo. Dad un me gusta a este mensaje, para que su luz llegue a más almas necesitadas de fe. Dejad un comentario. Contadme si habéis experimentado esta advertencia y cómo habéis respondido a ella. Suscribíos a este canal, porque aquí, mis hijos, seguiremos hablando de las verdades celestiales, de las advertencias del cielo, de las enseñanzas que conducen a la vida eterna. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros, ahora y siempre.